Bueno, vamos ahora a analizar este problema. En el problema nos dicen que el disco que se muestra en la figura, el disco AB, gira con una velocidad angular constante de 12 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Para el instante mostrado en la figura, nos piden que determinemos la velocidad angular y la aceleración angular de la varilla VD, es decir, la varilla BD, y la velocidad de aceleración del punto de la varilla que coincide con el collarín E, es decir, con el punto que está deslizándose acá en el collarín E, que calculemos cuál es la velocidad relativa de ese punto de la varilla al collarín. Eso es lo que nos piden que determinemos. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el disco AB está girando y llevando al punto B, y la varilla BD está deslizándose axialmente en el collarín E. Es decir, está deslizándose. El collarín E no es más que un mero cilindro, como un buje, donde la varilla está moviéndose en forma axial, a la vez que el disco AB gira. Por lo tanto, nosotros, si queremos saber la velocidad y aceleración angular de la varilla BD, tenemos que estudiar el movimiento de la misma respecto del sistema de referencia, que es el collarín E, que a su vez ese collarín, cuando la varilla se mueve, está rotando. Por lo tanto, es un punto de referencia que está en continua rotación, digamos. Dicho de otra manera, el punto de la varilla E, que está moviéndose, pasando justo por ese collarín ahí, está en un deslizamiento en una dirección que está cambiando con el tiempo. Es decir, a medida que el disco, vamos a dibujar intuitivamente los movimientos, a medida que el disco AB gira de esta manera, la varilla está entrando y saliendo del collarín. Y a su vez el collarín está teniendo un movimiento oscilatorio de esta manera. Es decir, si yo miro el punto E de la varilla, ese punto E está teniendo un deslizamiento respecto de ese collarín que está rotando de forma, podríamos decir, como oscilatoria. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es plantear la siguiente cuestión. Vamos a mirar el punto B, o el movimiento del punto B. Al movimiento del punto B, yo lo puedo estudiar con respecto a un sistema de referencia fijo. Vamos a tomar este esquema y vamos a mirar el movimiento del punto B. Supongamos que yo agarro el mecanismo y coloco un sistema de referencia. Un sistema de referencia que está soldado a la parte fija del mecanismo y tiene ejes X e Y que están fijos. Un sistema de referencia fijo XY. Si yo tomo ese sistema de referencia fijo, como yo sé que el disco AB está girando en este sentido con una velocidad angular omega AB, una velocidad angular omega AB en este sentido, automáticamente sé que la velocidad absoluta del punto B, la que veo parado en el sistema de referencia fijo, es una velocidad que apunta en este sentido, para que se cumpla ese movimiento de rotación del cuerpo o disco AB respecto del punto. Es decir, la velocidad absoluta o la velocidad del punto B que se ve desde el sistema XY, la velocidad absoluta de ese punto es directamente la velocidad que yo veo del punto B
mirando desde un sistema de referencia fijo. Ahora, si nosotros miramos el movimiento del mecanismo, supongamos que miramos el movimiento del mecanismo parados en el collarín. Vamos a dibujar por acá. Supongamos que ahora ponemos un sistema de referencia que está en el punto E, pero que está rotando con el collarín E. Un sistema de referencia móvil, vamos a dibujarlo en rojo, que tiene ejes X e Y. Vamos a dibujarlo de vuelta. Este es nuestro sistema. Y el sistema de referencia que voy a tomar ahora, o desde el que voy a mirar el movimiento ahora, yo como observador me voy a parar en un sistema de referencia que está rotando en todo momento. Un sistema, vamos a llamarle X', Y', que está rotando en todo momento con el collarín E. Entonces, si tengo en cuenta este sistema de referencia y yo me imagino parado en el collarín E, en realidad lo que yo voy a ver en realidad, es que el punto B se acerca y se aleja, porque cuando esto se movió o esto giró, el punto B se aleje. Como yo estoy parado ahora en el sistema de referencia móvil que está rotando con el collarín, el único movimiento que aprecia un observador que está en el collarín es un movimiento del punto B en este sentido. Si yo me imagino parado en el collarín, voy a estar rotando de esta manera. De esta manera voy a estar rotando con el collarín. Por lo tanto, lo único que yo voy a ver es que el collarín se acerca y se aleja de esta manera. Entonces la velocidad, el vector de velocidad del punto B que yo veo desde el sistema de referencia X', Y' o del sistema de referencia rotatorio, es un vector velocidad que está alineado con el eje del collarín en todo momento. Dicho de otra manera, es un vector que solamente tiene componente Y'. No puede tener componente X' porque el sistema de referencia siempre va rotando con el collarín, de forma tal de que el punto B tiene como un movimiento de vaivén respecto del collarín y solamente se mueve en la dirección del eje Y'. Ahora, con todo esto en mente, vamos a empezar a ver el movimiento del punto B. Vamos a centrar el estudio de este mecanismo mirando el movimiento del punto B. Y surge una pregunta acá, que es la siguiente. ¿Por qué si yo miro el movimiento del punto B en un sistema de referencia o parándome como observador en el sistema X', Y' que está rotando con el collarín, veo una velocidad, una determinada velocidad, y si yo me paro en un sistema de referencia móvil, en un sistema de en el sistema de referencia fijo, yo veo una velocidad absoluta diferente? ¿A qué se debe la diferencia entre la velocidad absoluta o el vector de velocidad absoluta del punto B que ve un observador parado en un sistema de referencia fijo y el vector velocidad relativa que ve un observador parado en el sistema de referencia o rotando con el sistema de referencia móvil? Y la diferencia se debe a que en el punto E hay un movimiento de la barra BD y por ende del punto B con respecto al sistema de referencia relativo. Es decir, el punto B se mueve de manera relativa al sistema de referencia en rotación. Por lo tanto, como hay un movimiento del punto B respecto del sistema de referencia en rotación, entonces hay una diferencia entre esas velocidades.
Lo que ocurre acá es que yo conozco o puedo calcular mirando el disco AB, yo puedo calcular la velocidad absoluta del punto B. Ahora, si yo quiero determinar la velocidad angular de la barra BD, en realidad lo que tengo que ver es que el collarín E se está moviendo o está rotando con el sistema de referencia. Y a su vez, ese collarín E está rotando o tiene el mismo ángulo en todo momento que la barra BD. Por lo tanto, tengo que plantear un sistema de referencia y estudiar el movimiento del punto B respecto de ese sistema de referencia para poder determinar cuál es la velocidad angular de ese sistema de referencia y poder así determinar, sabiendo que es la misma que la velocidad angular de la barra BD, puedo determinar la velocidad angular de la barra BD. Entonces vamos a calcular en primer lugar la velocidad absoluta del punto B y vamos a dejarla escrita en un sistema de referencia fijo. Hasta ahora vamos a hacer lo que siempre hacíamos. Planteábamos un sistema de referencia fijo de ejes X, Y con velocidades angulares positivas para este lado. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo decir, bueno, la velocidad mirando el cuerpo rígido disco AB, mirando ese cuerpo rígido, o a ese cuerpo como mi cuerpo rígido, planteando la ecuación de cinemática del cuerpo rígido en movimiento plano, yo sé que la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto A más el producto cruz entre la velocidad angular del disco AB, por el vector posición R de B respecto de A. Y la aceleración del punto B, por las ecuaciones que vimos anteriormente, es la aceleración del punto A más la aceleración angular del disco AB por el vector posición R de B respecto de A, menos el módulo de la velocidad angular al cuadrado por R de B respecto de A. Ahora, el punto A es un punto fijo, por lo tanto, tiene velocidad y aceleración cero. En este sistema de referencia, que es el que estamos trabajando ahora, el sistema de referencia fijo, R de B respecto de A, para este sistema es menos 5 en el eje X, menos 5y, menos 5 versor y. El vector velocidad angular es menos 12j, porque nos dice que gira a 12 radianes por segundo, en el sentido de las manecillas del reloj, que sería este, que es contrario a nuestro sentido definido como positivo para nuestro sistema de referencia. Y la aceleración angular del disco AB es 0 porque la velocidad angular del disco AB es constante según los datos que nos dan del problema. Con esto en mente reemplazamos y podemos obtener la aceleración del punto B, la velocidad del punto B, que es 60j, como habíamos visto, tiene sentido porque está girando para este lado, entonces tiene esta velocidad del punto B y una aceleración que es 720i, tiene una aceleración apuntando hacia el centro, como todo disco que gira con velocidad, como todo punto que está girando en un disco que tiene velocidad angular constante. Entonces ahora conocemos las velocidades, la velocidad y aceleración absoluta del punto B, es decir, velocidad y aceleración que están vistas desde un observador que está en el sistema de referencia fijo, y a su vez las componentes de esos dos vectores también están escritas en ese sistema de referencia fijo. Si miramos esto, lo que estuvimos calculando, entonces en definitiva es el vector velocidad de B y el vector aceleración de B. Ahora, estas velocidades y aceleraciones son velocidades absolutas del punto B, son la velocidad absoluta del punto B, y sus componentes están escritas en el sistema de referencia fijo, XY, que está alineado con la horizontal y la vertical. Ahora, si miramos el movimiento, o vamos a mirar los vectores, mirando el sistema de referencia rotatorio. Vamos a analizar el movimiento del cuerpo desde el sistema de referencia rotatorio. Miremos ahora el vector velocidad.
El vector velocidad del punto B es el vector que está graficado en negro, ahí. Ahora, ese vector es la velocidad absoluta del punto. Como naturaleza, como vector, es la velocidad absoluta del punto. Es el vector velocidad absoluta del punto B, y por ser absoluta es lo que ve un observador que está parado en el sistema de referencia XY. Ahora, como yo quiero estudiar el movimiento del punto B respecto del sistema de referencia rotatorio X' y', que ahora no coincide en orientación con el sistema XY, tiene otra orientación, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Los versores I y J en negro son versores que están alineados con el sistema de referencia fijo, que no está rotando. Y los versores IJ en rojo son los versores que están alineados con el sistema de referencia móvil. Para yo poder aplicar las ecuaciones que estudian el movimiento del punto B respecto a un sistema de referencia en rotación, que es mi sistema X' y', que es el que está rotando, lo que tengo que hacer es proyectar a este vector que yo lo calculé en sus componentes en el sistema de referencia negro, en el sistema de referencia fijo. Tengo que proyectar ese vector en el sistema de referencia móvil. Por lo tanto, si miramos, vamos a calcular este ángulo θ, que lo podemos calcular directamente haciendo el arco tangente de 5 sobre 20. Podemos ver que ese ángulo, de 5 sobre 10, perdón, podemos ver que ese ángulo es 26,6 grados, 26,56 grados. Entonces, teniendo en cuenta el ángulo θ que forma el sistema de referencia móvil que está rotando respecto al sistema de referencia fijo que está orientado con la horizontal y vertical de mi hoja, de mi pantalla, lo que vamos a hacer es escribir las componentes del vector velocidad absoluta del punto B en el sistema de referencia en rotación. Para eso vamos a ver entonces que el módulo de la velocidad en B es 60. Entonces, para proyectar la componente en el versor Y rojo es igual a 60 por el seno del ángulo, y la componente en el versor J rojo es 60 por el coseno del ángulo. Entonces proyectamos y llegamos a la conclusión de que la velocidad del vector del punto B absoluta escrita en componentes en el sistema móvil es 26,83i más 53,66j en el sistema de referencia rojo, para que quede claro. Ahora, hagamos la misma tarea de proyectar la aceleración absoluta del punto B, que la calculé anteriormente, que está en el sistema de referencia negro, en el sistema de referencia fijo. Vamos a proyectarla y escribir sus componentes en el sistema de referencia móvil, el sistema de referencia rojo. En este caso, bueno, el ángulo θ está acá abajo por alternos internos. Y bueno, haciendo el trabajo de proyección geométrica vamos a llegar a que el módulo proyectado por el coseno del ángulo en positivo es la componente que multiplica el versor Y rojo, y menos el módulo por el seno del ángulo θ es la componente que multiplica al versor J en rojo. Lo importante es entender que este vector de aceleración absoluta y este corresponden al mismo vector, la aceleración absoluta del punto B. Ahora, lo que yo estoy haciendo es escribiendo el vector. En este caso tengo el vector escrito, el vector aceleración absoluta del punto B, en el sistema de referencia fijo, y cuyas componentes están escritas en el sistema de referencia fijo. Y acá tengo el vector aceleración absoluta del punto B escrito o cuyas componentes están escritas en el sistema de referencia rotatorio, que en este caso no coincide con el sistema de referencia fijo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo pasa para el caso de las velocidades. Esta es la velocidad que un observador que está parado o que no se mueve, que está parado en el plano XY, en el sistema de referencia XY, vería parado en ese plano, solamente que acá está escrita la velocidad, sus componentes matemáticamente no están escritas en este sistema de referencia, y sus componentes acá están escritas en este sistema de referencia. Pero físicamente hablando, lo que yo estoy haciendo es escribir un vector, el mismo vector velocidad de B que se ve en esta flechita, en dos sistemas de referencia diferentes.
Pero una cosa es cómo yo veo a la velocidad si me paro como observador en los sistemas de referencia, y otra cosa es el sistema de referencia que yo ocupo matemáticamente para escribir las componentes de ese vector velocidad. Entonces, bueno, lo que tenemos acá entonces es la velocidad absoluta del punto, escrita ya en el sistema de referencia rotatorio. Ahora veamos la ecuación de velocidad absoluta del punto. La velocidad absoluta del punto escrita en el sistema de referencia, o la ecuación del estudio del movimiento del punto B, mirando o estudiando los vectores escritos en el sistema de referencia móvil. La velocidad absoluta del punto B es igual a la velocidad del punto B que yo vería si me muevo con el sistema de referencia móvil, más la velocidad angular del sistema de referencia móvil respecto del sistema de referencia fijo, que es la velocidad angular con la que está girando el collarín en todo momento, y como el collarín siempre se mantiene alineado con la barra, es la velocidad angular de la barra, por el vector posición de B. El vector posición de B es el que va del origen del sistema de referencia rotatorio hasta el punto B. Es decir, este vector sería el vector posición de B. Entonces, ¿qué vectores conozco de este sistema de referencia? Lo que yo conozco es que el vector velocidad absoluta del punto B es este vector que lo acabo de calcular anteriormente en el sistema de referencia negro, después lo proyecté al sistema de referencia rojo. Todo esto tiene que estar escrito en el sistema de referencia rojo. La velocidad relativa del punto B o qué velocidad tiene el punto B relativa al sistema de referencia móvil, no la conozco. Lo que sí conozco es que si yo miro el sistema de referencia móvil, este es el sistema de referencia móvil X', Y'. Si yo me muevo con el sistema de referencia móvil, el punto B solamente puede tener deslizamiento en la dirección del eje Y'. No puede tener, si yo me moviera con el sistema de referencia móvil, por el análisis que hicimos anteriormente, no hay componente X' de la velocidad relativa del punto B respecto del sistema móvil. Por lo tanto, yo puedo escribir que este vector velocidad de B vista desde el sistema de referencia móvil es igual a un valor, velocidad de B, X', Y', que solamente multiplica el versor J rojo. La velocidad angular de la barra BD no la conozco, lo que sí sé que está en movimiento plano, por lo tanto tiene que ser perpendicular a los ejes X', Y', por lo tanto solamente tiene componente K. Y el vector posición del punto B en el sistema de referencia rojo, ahora yo tengo que escribir este vector posición, pero mi sistema de referencia es el sistema X', Y', es este sistema. Por lo tanto, tengo que hacer por Pitágoras, la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado es esta longitud. Esa longitud proyectada está en el eje Y', entonces el vector posición del punto B es 11,18 J en el eje Y'. Entonces, teniendo en cuenta todas estas partes que parcialmente yo conozco de esta ecuación, reemplazo todo esto en la ecuación original. La velocidad absoluta de B, por ahí para verlo, la velocidad absoluta del punto, que tiene este valor numérico, lo reemplazo en esta parte de la ecuación, sería esta parte acá. El vector velocidad, vamos a pintarlo en otro color para que se entienda, el vector velocidad del punto B relativo al sistema de referencia móvil se reemplaza en esta parte, por lo tanto en el reemplazo tenemos esta parte acá, un vector que solamente tiene un valor que no lo conozco, pero sé que multiplica al versor J rojo. El vector velocidad angular, que es esta parte acá, no lo conozco en su totalidad, sí conozco su dirección, lo reemplazo en esta parte, tenemos esta parte acá, y el vector de posición del punto B escrito en el sistema de referencia que yo estoy ocupando es este vector que acabamos de
proyectar también el sistema de referencia en rotación para que sea aplicable la ecuación original, ¿no? Y es este valor numérico. Entonces ahora, resolviendo esta suma, este producto cruz primero y después la suma de los vectores, llego a que este vector acá, que es la velocidad absoluta, es igual a esto. Como verán, tengo una ecuación vectorial. Si yo ahora a esa ecuación vectorial igualo la componente x de este vector con la componente x de este y la componente y de este vector con la componente y de este, llego a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense que igualando la componente x de este con la componente x de este se forma la primera ecuación, y igualando las componentes y con la componente y se forma la segunda ecuación. Y de esta manera puedo determinar que la velocidad angular, despejando estas ecuaciones, la velocidad angular de la barra BD es menos 2,4 radianes por segundo, y la velocidad relativa V, o el módulo de la velocidad relativa del punto B en el sistema de referencia rotatorio, o sea, la velocidad relativa con la que se mueve el punto B respecto del collarín, si se quiere, es igual a 53,66, positivo. Vectorialmente hablando, lo que se me está diciendo es que el vector velocidad del punto B visto desde el sistema de referencia rotatorio es 53,66J, y el vector velocidad angular de la barra BD es igual a menos 2,4K radianes por segundo. Entonces de esta manera terminé el análisis de velocidades. Ahora vayamos a la ecuación de la aceleración del punto B, estudiada desde el sistema de referencia en rotación, x' y' o el sistema rojo. Yo tengo la aceleración absoluta, o sé por la ecuación que si yo miro al movimiento del punto B, escribiendo todos los vectores, sus componentes en el sistema de referencia rotatorio, la aceleración del punto B absoluta es igual a la aceleración del punto B relativa al sistema de referencia en rotación, más el vector aceleración angular de la barra BD por el vector R de B, escrito en el sistema de referencia rojo, que lo acabo de calcular anteriormente, más el doble producto cruz entre la velocidad angular de la barra BD por el vector R de B, más este término, que es la aceleración de Coriolis. Ahora, miremos cada vector. La primera parte, o este lado de la ecuación, lo acabamos de calcular cuando proyectamos la aceleración absoluta del punto B, que en este caso, si miramos la aceleración absoluta del punto B, la habíamos calculado en esta proyección, cuando habíamos proyectado el vector aceleración de B, habíamos calculado cuánto varía la aceleración absoluta del punto B, es decir, la que se ve mirando desde el sistema fijo, pero cuyas componentes están escritas en el sistema móvil. Entonces tenemos este vector acá. La segunda parte es la aceleración relativa del punto B que yo vería si me estoy moviendo con el sistema de referencia rotatorio. Ahora, si yo miro o estoy parado ahí anclado en el collarín E, rotando con él, moviéndose para acá y para allá con el collarín E, la única componente que puede tener la aceleración relativa del punto B respecto del sistema de referencia x' y' que está rotando, la única componente que puede tener es una componente en el eje Y'. Por lo tanto, sé que tiene un valor a de b xy sin el tilde de vector, en el multiplicando el versor j, y porque solo hay deslizamiento respecto del sistema de referencia rotatorio en ese eje solamente puede haber aceleración. La aceleración angular de la barra no la conozco, pero sí sé que tiene componente en z, porque sé que la barra se mueve en un movimiento plano, o está contenido en ese plano. El R de B, o la posición de B, lo habíamos calculado anteriormente en el sistema de referencia rotatorio, en sus respectivas componentes. La velocidad del punto B relativa al sistema de referencia rotacional, vectorialmente hablando, es 53,66J, el J rojo.
Y la velocidad angular de la barra BD, que es la misma que la velocidad angular del sistema de referencia rotatorio, es menos 2,4K. Reemplazando todos estos vectores en la ecuación esta, obtenemos esta ecuación larga acá. Ahora les queda como tarea a ustedes reagrupar o resolver todos los productos cruz que están acá y todas las cuentas vectoriales. Y vamos a llegar a una ecuación donde básicamente, ¿a qué vamos a llegar? A que un vector de este lado es igual a un vector de este otro lado. Igualando la componente x de lo que está de este lado con la componente x de lo que está de este lado, llego a una ecuación. Y igualando la componente y de lo que está de este lado con la componente y de lo que está de este lado, llego a esta otra ecuación. Resolviendo el sistema de ecuaciones, llego a que la aceleración angular de la barra BD, el valor de la aceleración angular, es menos 34,5 radianes por segundo al cuadrado. Y el valor de la aceleración de B relativo al sistema de referencia móvil es menos 254,04. En este caso sería pulgadas por segundo al cuadrado. Ahora veamos qué está pasando o qué ocurre, cómo se interpreta todo esto del punto de vista gráfico. Si graficamos la velocidad absoluta del punto B, graficamos también la velocidad relativa, que solamente puede tener componente, si este es el eje X' y este es el eje Y', solamente puede tener componente en el eje Y' del sistema de referencia rotatorio. Entonces, graficando estas dos, lo que nos queda es que la suma de esto más la componente omega AB por R de B es igual a la velocidad absoluta. La suma de la velocidad relativa más esa componente omega de R es igual a la velocidad absoluta. Ahora, grafiquemos las aceleraciones que están en juego acá. Si miramos la aceleración absoluta de el punto B respecto al sistema de referencia, o lo que yo vería si me paro en el sistema de referencia XY, es este vector, un vector que apunta hacia el centro, como lo calculamos anteriormente. Ahora, la aceleración relativa es el vector que está ahí en amarillo, dibujado. Es un vector que solamente puede tener componente en el eje Y'. ¿Por qué? Porque solamente hay deslizamiento en el sistema de referencia rotatorio respecto de ese sistema de referencia rotatorio. Solamente veo un movimiento del punto B en el eje Y'. Y bueno, las otras diferencias son la aceleración, las aceleraciones normal y tangencial y la aceleración de Coriolis. Dicho de otra manera, si miramos esto y tenemos en cuenta los colores, podemos ver que lo que está graficado en verde como vector verde en esta ecuación sería la aceleración absoluta del punto B. Ahora bien, empecemos ahora para mirar el otro lado de la ecuación. Empecemos ahora mirando la aceleración de Coriolis. La aceleración de Coriolis es un vector que es fruto del producto cruz entre omega BD y el vector velocidad de B relativa al sistema de referencia móvil. Por definición de producto cruz es un vector, esta aceleración de Coriolis es un vector en sí, que como resultado es perpendicular a la velocidad angular de la barra, o del sistema de referencia móvil respecto al fijo, y perpendicular también al vector velocidad de B relativo al sistema de referencia móvil. Entonces, teniendo en cuenta esto, la aceleración de Coriolis es un vector que en el plano, está contenido en el plano porque es perpendicular al vector velocidad angular, y es perpendicular al vector velocidad de B relativo al sistema de referencia móvil. Entonces tiene que ser perpendicular al vector B de B respecto de X' y'. Entonces esto es el vector que ustedes ven graficado en rojo acá, la aceleración de Coriolis. Si miramos ahora esta otra componente, la componente aceleración angular de la barra por R de B respecto de D, es un vector perpendicular a la aceleración angular y perpendicular a R.
Es decir, también es perpendicular a, o sea, es perpendicular a estas dos cosas, porque el resultado de un producto cruz es perpendicular a los dos vectores que dan lugar a ese producto cruz. Entonces, en ese caso, estamos hablando del vector que lo vemos graficado ahí en el problema en azul. Un vector que es perpendicular, está en el plano y es perpendicular a RDB. Sería el vector azul. Si lo miran después en módulo van a ver que es más chico que la aceleración de Coriolis. Y por último está el vector en magenta, que es perpendicular a algo perpendicular a RDB. Por lo tanto es paralelo a RDB y apunta en el sentido contrario. Lo pueden analizar mejor después ustedes gráficamente, por ahí utilizando algún software. El vector magenta sería este vector, que es el que está graficado en magenta en la imagen. Lo que debería ocurrir es que la composición o la suma del vector magenta más el vector amarillo más el vector azul más el vector rojo debería dar como resultado la suma vectorial de todo eso el vector verde, que es la aceleración absoluta.